Ya, continuamos con la ayudantía. Me llegaron algunas peticiones de que hiciera el ejercicio 1 de nuevo, porque compartí la pantalla y después se me olvidó dejar de compartirla, entonces no se veía nada en el video, para que lo veamos rápidamente, ¿ya? Y también el ejercicio 3 que no alcancé a terminarlo para que lo revisemos. Entonces voy a hacer rápidamente el ejercicio 1. Me dice que tengo tres activos, me dan como pares ordenados las volatilidades y retornos respectivamente en estos paréntesis. También me dan la información del activo libre de riesgo y del mercado. Me piden desarrollar la LMC y la SML. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Recomiendo desarrollar la SML primero, que es la que relaciona retornos con beta, ¿cierto? Riesgo sistemático. Entonces, lo primero que tendré que hacer sería calcular los beta. Yo sé que la fórmula de beta, en este caso en que no me están dando ni correlaciones ni covarianzas, la puedo hacer a partir de los retornos que sí me los están dando. Por eso tengo que ocupar la fórmula que es básicamente despejar el beta de la fórmula de KP, de la típica fórmula para calcular beta, ¿sí? Sería el retorno del activo menos RF dividido en el retorno del mercado menos RF. ¿De dónde proviene esta fórmula? Es de la típica fórmula, ¿cierto?, para encontrar el retorno, que sería que el retorno de un activo es la RF más el beta por el spread de mercado. Entonces, si ustedes despejan el beta, en este caso sería el beta de A, ¿cierto?, de esta fórmula, ustedes van a tener esta que les permite calcular el beta si es que tienen ya los retornos y la libre de riesgo y todo, ¿cierto? Entonces, ocupando esta fórmula, el beta de A me daría 7 menos la RF, que es 4, dividido en 13 menos 4, ¿sí? Esto me daría 3 novenos. En el caso del beta de B, sería 10 menos 4, dividido en 9. Esto sería 6 novenos. Y en el caso del beta de C, sería 12 menos 4, dividido en 9, o sea, 8 novenos. Entonces, si yo grafico esto en la SML, tengo acá retorno y tengo beta no. Tendría acá la RF, que yo sé que es de 4. Acá el retorno voy a poner que es porcentual. Dejémoslo así mejor. Y acá simplemente tengo que graficar los beta versus los retornos, ¿cierto? Entonces, acá yo tendría los betas de 3 novenos, 6 novenos y 8 novenos. Y tendría los retornos respectivos de 7, 10 y 12, ¿cierto? Que son datos del enunciado. 7, 10 y 12. Entonces acá sería A, B y C. Tengo los tres activos graficados, beta versus retorno, ¿sí? Y esto es lo que nosotros conocemos como la SML. En el caso de la LMC, que es un poquito más complicada, pero en realidad es lo mismo, es hacerlo en función de la volatilidad total y no solo del beta que representa el riesgo sistemático. Entonces, para eso, yo tengo que ocupar esta fórmula, que sería el retorno de un activo. Yo sé que va a ser RF más, y acá en vez de ocupar beta, ocupo la volatilidad del activo dividido en la volatilidad del mercado, ¿sí? Esto solo se cumple en la LMC, para que no ocupen esta fórmula en otros casos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ver cuál debiera ser el retorno según la volatilidad a la que estoy expuesto, si es que esta volatilidad fuera 100% sistemática, ¿sí? Entonces, en el caso del retorno de A, ¿cuánto debería ser si es 100% sistemático? Debiera ser RF, que es 4, el spread de mercado sé que es 9, la volatilidad del activo A es de 15 y la volatilidad del mercado es de 25, ¿cierto? Esto obviamente es en porcentaje, pero como divido porcentaje en porcentaje se me elimina, entonces no pierdo tiempo escribiéndolo. Me va a quedar 9 por 15 dividido en 25 más 4. Esto va a ser 9,4. Este debiera ser ¿cómo se llama? Debería ser el retorno que tendría en el activo A si es que fuera 100% sistemático. En el caso del activo B,
sería 4 más 9 por no sé cuánto, 25. 9 por, me dicen que es de 25, por lo tanto se me va a ir. Debiera ser de 13% en retorno en el caso del B. Y en el caso del C, la volatilidad también es de 25, entonces también debería ser de 13%. Entonces, ¿qué significa eso? Estos deberían ser los retornos que tendrían estos activos si es que su volatilidad fuera 100% sistemática, pero nosotros sabemos que no es el caso, ¿cierto? Entonces las vamos a graficar y vamos a verificar lo que les acabo de decir. Entonces, para la gráfica de LMC, tengo acá retorno porcentual y tengo volatilidad porcentual, ¿sí? Entonces, es la misma gráfica, acá RF con volatilidad 0, yo sé que es de 4%, y tendría los puntos que me representarían A, B y C si es que fueran 100% sistemáticos. Recuerden que esta recta representa cuál es el retorno de los activos si es que el riesgo es 100% sistemático. Entonces, para el caso de una volatilidad de 15 y una de 25, yo debiera tener retornos de 9,4 y 13. 9,4 y 13. Pero ¿qué pasa? El retorno de A es de 7%, ¿cierto? Y estoy expuesto a una volatilidad de 15, entonces yo estoy acá en realidad, en A. ¿Sí? Tengo una volatilidad de 15% y un retorno de 7. En cambio, para B, yo me estoy exponiendo a 25% de volatilidad, pero tengo un retorno de 10 y en el caso de C de 12. Entonces, digamos que acá está el de 10 y acá está el de 12. ¿Sí? Entonces lo grafico ahí. Acá tendría 10 y acá voy a separarlo un poco para que se vea bien. Este es 13 y este es 12. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos tres activos no son, digamos, completamente eficientes porque su riesgo no es 100% sistemático. Por eso a mí me gustaría construir una cartera con estos activos para finalmente tener un portafolio que sí esté en este punto. Y como yo sé que KPM solo me premia por el riesgo que proviene del mercado, podría mejorar mi retorno esperado según KPM, ¿sí? Entonces, claramente estos activos tienen una proporción de riesgo no sistemático considerable, y si es que yo los combinara, podría eventualmente llegar a la recta y estar 100% riesgo sistemático, ¿sí? Bueno, y con eso terminamos la pregunta A. La pregunta B dice, si es que los activos B y C son igualmente riesgosos. Me parece que en esa parte ya se veía bien la presentación, pero igual lo voy a mencionar nuevamente rápido. B y C son igualmente riesgosos, sí, porque tienen la misma volatilidad, ¿cierto? Tienen volatilidad de 25%, pero acá ustedes podrían completar un poco mejor su respuesta y decir, son igualmente riesgosos, pero su riesgo no se estructura de la misma forma. ¿Qué significa eso? Que puede que el riesgo total sea el mismo, pero la proporción que proviene del mercado es distinta. Entonces también el premio asociado es distinto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces acá lo que podrían hacer es ocupar la fórmula de proporción de riesgo sistemático, que es la que les enseñé en la última clase. ¿Cuál es esa fórmula? Era que la proporción de riesgo sistemático de un activo I es el riesgo sistemático. No les voy a mostrar nuevamente la fórmula, pero era que el riesgo sistemático yo sé que se escribe de esta forma, dividido en el riesgo total, que yo sé que es la volatilidad, ¿cierto? Y están al cuadrado porque por la propiedad de volatilidades, ¿sí? Que son varianzas, por lo tanto se trabaja al cuadrado. Ya, entonces, en el caso del el activo B, la proporción de riesgo sistemático sería en función del beta. Me acuerdo que el beta era 6/9, entonces era 2/3, dijimos acá. Entonces, para el caso de B, proporción de riesgo sistemático, sería 2/3 al cuadrado por la volatilidad del mercado, que yo sé que es de 25%, y ¿cómo se llama? La volatilidad del activo también es 25, entonces se me va a simplificar y me va a quedar 1, entonces no lo voy a anotar. Me daría esto, que sería 4/9, y como a mí me interesa esto verlo en forma de porcentaje, es 44,4%. Es sistemático, y en el caso de C, del activo C, sería con el beta, que es de 8/9, ¿cierto? Estas se me van a simplificar porque en este caso coinciden, y
me va a quedar 64 dividido en 81, y esto en porcentaje es 79%. Entonces significa que el activo B, el 44% de su riesgo proviene del mercado, en cambio el activo C, el 79% proviene del mercado, ¿sí? Entonces son igualmente riesgosos, pero el riesgo no se estructura de la misma forma. Y para el caso de la pregunta C, decía, hay un activo D con un beta de 0,9 y retorno esperado de 12%. ¿Conviene comprarlo? Entonces acá esta igual les explicó bien de forma gráfica y conceptual y numérica. Lo voy a hacer rápidamente de forma numérica. Si es que yo tengo un beta de 0,9, entonces el retorno de este activo D sería la libre de riesgo, ¿cierto? Que es de 4%, más el spread, que es de 9, por el beta, que sería de 0,9. Esto me da 8,1 más 4, me da 12,1%. Entonces, según KPM, este activo debería rentar 12,1 y me dicen que el retorno esperado es de 12. Por lo tanto, KPM me dice que el retorno debiera ser mayor al que me están ofreciendo, por lo tanto, el activo que me están ofreciendo está caro, ¿cierto? Entonces no me conviene comprarlo, ¿sí? Ya. Ahora pasemos al ejercicio 3, que es un poquito más largo. Voy a borrar acá. Sí. Entonces, este también es un ejercicio de pruebas bastante bueno para que puedan repasar. A ver, dame un segundo. Para verlo, ya. Entonces, me da una tabla con empresas, los betas y las volatilidades. Tengo 6 empresas, me dan la libre de riesgo y me dan la volatilidad del mercado. Entonces la pregunta A dice, si le ofrecen un fondo compuesto por 30% en tasa libre de riesgo, 40% en PC Factoring y el resto en Concha y Loro, ¿qué retorno esperado exigiría como mínimo para invertir en él? Entonces el retorno esperado mínimo que yo exigiría sería el que me explica KPM, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer? Calcular, tengo los beta, entonces calcular los retornos de cada una de estas empresas y después por teoría de la cartera hago la suma ponderada de esos retornos, ¿cierto? Porque yo sé que el retorno de mi portafolio va a ser, como estas son 3 empresas, de WI mu sub I, ¿cierto? Entonces va a ser la suma ponderada de los retornos de cada una de las empresas. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el retorno esperado según KPM de cada una de las empresas. Entonces pensemos, el retorno de la TLR lo tengo, es de 4,5%, eso no lo tengo que calcular. Tendría que calcular el retorno de PC Factoring y de la otra empresa, ¿sí? Para no decir el nombre. Ya. ¿Qué tendría que hacer? Sería el premio de mercado. Si fijan acá, me dan el retorno esperado al mercado y la libre de riesgo, entonces voy a llamar a las empresas A y B para simplificarlo, ¿cierto? Sería PC Factoring A y la otra sería B. Sería RF, que yo sé que es 4,5%, más 9 menos RF, que sería 12 menos 4,5. Y esto multiplicado por su beta. El beta de PC Factoring es de 0,9. ¿Sí? Entonces este retorno esperado sería de 12 menos 4,5, es 7,5 por 0,9 más 4,5. Sería de 11,25. ¿Sí? Y en el caso de la otra empresa, acá es lo mismo, ¿cierto? Sería 4,5 más, esto yo sé que era 7,5, ¿sí? Y por su beta, que el beta de esta empresa es de 2. Entonces 15, 19,5, ¿sí? Por lo tanto, el retorno de este portafolio, el retorno que yo debería exigir como mínimo, según KPM, sería de, veamos los pesos, sería de 0,3 por la TLR, o sea, 0,3 por 4,5, más 0,4 por la empresa A, perdón, 11,25, más lo restante, yo sé que tiene que sumar 1, entonces sería, acá hay 0,7, me falta 0,3, sería 0,3 por el retorno de esta, 19,5, ¿sí? Entonces sería 0,3 por 4,5 más 0,4 por 11,25 más 0,3 por 19,5. Y esto me da 11,7. ¿Sí? 11,7%. Ahí respondí la pregunta A.
el mínimo retorno que debería exigir sería 11,7%. Ahora para la pregunta B me dice, tienes un amigo que te comenta que la volatilidad de Falaberta es en su mayoría diversificable, en cambio la volatilidad de PC Factoring es en su mayoría sistemática. ¿Tiene su amigo razón? Entonces acá, para ver qué porcentaje es mayor, si es que es más sistemático o más no sistemático, hago simplemente la fórmula de, ¿cómo se llama? De proporción de riesgo sistemático, ¿cierto? Que es la que les enseñé la semana pasada. Entonces yo sé que la proporción de riesgo sistemático de un activo era el beta de ese activo por la volatilidad de mercado al cuadrado dividido la volatilidad de ese activo al cuadrado. ¿Qué hago? Ocupo la fórmula, los datos, simplemente acá todos los datos que me dan los tengo. Entonces en el caso de, voy a llamar Falaberta la empresa 1 y PC Factoring la empresa 2 para que no perdamos tiempo. Entonces para el caso de la empresa 1, yo sé que esta proporción va a ser el beta de Falaberta, que me lo dan es de 1, sería 1 al cuadrado por la volatilidad del mercado, que también me lo dan, me dicen que es de 4%, 0,04 al cuadrado, y la volatilidad de Falaberta es de 6,8%. ¿Sí? Y la otra empresa sería su beta al cuadrado, PC Factoring es 0,9 al cuadrado, por la volatilidad de mercado es la misma, ¿cierto? 0,04. Y la volatilidad de esta empresa es de 4%. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es la misma volatilidad que el mercado, se me van a ir. Este me va a quedar 81%. En cambio, este de acá, veamos, va a ser, ay, perdón, este está al cuadrado, ¿cierto? 0,04 al cuadrado dividido en 0,068 al cuadrado. Esto me va a dar 34,6%. ¿Qué significa esto? Que la empresa PC Factoring es en su mayoría sistemática, el 81% sistemático, en cambio esta solo el 34% sistemático, el otro 65,4% es no sistemático, ¿cierto? Entonces, nuestro amigo dice que Falaberta, o sea, la empresa 1, es en su mayoría diversificable. Tiene razón, ¿cierto? Porque la mayoría, el 65,4%, es diversificable. En cambio, PC Factoring es en su mayoría sistemático, ¿sí? La afirmación de nuestro amigo es correcta, ¿cierto? Tiene las proporciones que lo demuestran. Y para la última pregunta, la pregunta C, dice que un cliente les pide diseñar una cartera con 3 acciones que repliquen la rentabilidad del mercado sin hacer venta corta. Primero nos preguntan si es posible construir esta cartera y en caso de que no, explicar por qué no. Y en caso de que sí, presentar al menos una cartera y cuál sería la composición. Entonces, ya que es importante acá, para que se pueda cumplir, nosotros tenemos que tener activos con el mismo valor en su retorno. Por ejemplo, si es que yo quiero replicar el retorno del mercado y el retorno del mercado acá es de 12%, tendría que al menos tener un activo con esa característica, que tenga un retorno del 12%. Entonces mi portafolio sería 100% ese activo. Pero como me están pidiendo que yo tenga 3 acciones, entonces yo necesito tener retornos que estén por sobre esa, ¿cómo se llama? Esa rentabilidad y que estén por debajo. O sea, necesito 3 acciones, ¿cierto? Esta es la primera restricción. Y necesito, para que no haya venta corta, es decir, que no tome posiciones negativas en una para apalancarme e invertir más en la otra, necesito que exista de estas 3 acciones una que tenga un retorno superior al mercado y otra que tenga retornos inferiores al mercado, ¿sí? Entonces voy a hacer una combinación lineal de esas 3 acciones y con eso podría replicar los retornos del mercado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por KPM, el retorno de estas acciones está determinado por beta, o sea, si es que el beta es 1, el retorno de esa acción va a ser equivalente al mercado. Si es que el beta es mayor, va a ser mayor al mercado, y si el beta es menor, va a ser menor al mercado, ¿cierto? Tiene sentido porque si es que lo vemos en la gráfica de la SML, como para explicarlo conceptualmente, tengo retornos y tengo beta. Acá tengo la RF. Si es que mi beta vale 1, yo sé que este es el punto del mercado, y acá tendría el retorno del mercado, ¿cierto? Como yo quiero replicar el retorno del mercado con 3 acciones, necesito acciones que tengan betas
inferiores a 1 y acciones que tengan mayor a 1. Entonces la combinación lineal de estas dos me va a permitir replicar el mercado, ¿sí? Ese finalmente es el objetivo, no es nada más complejo que eso. Entonces, veamos. Voy a elegir 3 acciones al azar. Voy a elegir, aprovechando las que ya calculé, PC Factoring, Falaberta y Concha y Loro, ¿cierto? Como ya calculé las 3, ocupemos las 3, porque se fijan, PC Factoring tiene beta de 0,9, entonces está por debajo, Falaberta está justo en el límite, y Concha y Loro está por sobre, ¿cierto? Entonces, la combinación de las 3 sí nos debería poder permitir replicar al mercado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a elegir esas 3 acciones y vamos a ver cómo construimos la cartera. Primero, pensemos en cuáles van a ser las restricciones. Esto lo vamos a plantear como básicamente un sistema de ecuaciones, un problema de optimización, qué sé yo. Tengo que la suma de los pesos, como van a ser 3 acciones, siempre me tiene que sumar 1. Adicionalmente, tengo que la suma ponderada de los retornos, quiero que me dé el retorno del mercado, y quiero que no exista venta corta, o sea que todos los pesos sean mayor a 0. Y obviamente estrictamente mayores a 0, porque si es que pusiera mayor o igual a 0, alguno podría ser 0, entonces eso significa que no estoy comprando esa acción y yo quiero comprar 3 acciones, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser estrictamente positivos. Como yo sé que esta no es una restricción activa, estoy con 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones activas. Entonces lo que voy a tener que hacer es, de alguna forma, eliminar una ecuación, ¿sí? Déjenme borrar acá. ¿Y qué significa eso? Que voy a tener que asumir un peso en alguna. Ya digamos que W1, W2, W3 van a ser respectivamente Falaberta, PC Factoring y el otro Concha y Loro, ¿sí? Ya. Entonces, como Falaberta tenía un beta de 1, yo sé que esa va a tener el mismo retorno que el mercado, por lo tanto, esta suposición ustedes pueden hacerlo con cualquier número, da lo mismo. Voy a asumir, como este es un portafolio que yo construyo como yo quiera, simplemente quiero replicar los retornos del mercado, voy a asumir que W1 es 0,5. ¿Sí? Esa va a ser una condición que yo voy a imponer. De esa forma, voy a tener 2 incógnitas y 2 ecuaciones, por lo tanto el problema va a tener solución. Si es que yo aplico esta condición a estas ecuaciones, me va a quedar que W2 más W3 es 0,5, ¿cierto? Y adicionalmente los retornos yo ya los conozco, los calculé, ¿cierto? Sería el retorno de Falaberta, que es mu1, mu2 y mu3. Estos son datos que yo calculé según KPM y los conozco. El retorno de Falaberta, yo sé que como su beta es 1, su retorno sería equivalente al del mercado, yo sé que es de 12%, ¿sí? En el caso de PC Factoring, como el beta es de 0,9, sería 0,9 por 7,5 más 4,5 era 11,25%, si no me equivoco. ¿Sí? Espero no equivocarme. Y en el caso de Concha y Loro, sería 2 por 7,5 más 4,5. Y esto me da 19,5%, ¿sí? Entonces ahí tengo los 3 retornos, los conozco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo W1, es 0,5 por el retorno de 1 por 12, ¿cierto? Más W2, que no lo conozco, por 11,25%, más W3 por 19,5. ¿Sí? Y yo quiero que esto sea igual al retorno al mercado. Yo sé que el retorno al mercado es 12%. ¿Sí? Entonces así va a quedar mi sistema de ecuaciones. Estas dos condiciones. Tengo que W2 más W3 es 0,5, ¿cierto? Porque estoy asumiendo, estoy imponiendo esta condición que W1 es 0,5. Podría, obviamente existen infinitas combinaciones de portafolios posibles que me permiten replicar el mercado, pero yo estoy eligiendo esta, en la que tengo estos 3 activos y en que Falaberta es de 0,5, ¿sí? Es una de las infinitas soluciones que tiene este problema.
Acá estoy reemplazando los valores que conozco porque por KPM yo sé cuáles van a ser los retornos esperados, ¿cierto? Ya dices que reemplazo acá, lo que tengo que hacer obviamente para resolver un sistema de ecuaciones, no sé, pues voy a decir que W2 es 0,5 menos W3, ¿cierto? W2 es 0,5 menos W3, ¿cierto? Entonces acá voy a reemplazar W2 en la segunda ecuación. Me va a quedar 0,5 por 12, yo sé que es 6, más W2, que es 0,5 menos W3 por 11,25, más W3 por 19,5, y esto tiene que ser igual a 12, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? 0,5 por 11,25, veamos cuánto es. Me da 5,625 más 6, es 11,625, lo puedo pasar restando para acá, ¿cierto? Me va a quedar 0,375, y esto va a ser igual a acá yo tengo menos W3 por 11,25 y más W3 por 19,5. Entonces va a ser 19,5 menos 11,25. Va a ser 8,25 W3. Por lo tanto, W3, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,375 dividido en 0,825. Me va a dar 0,45 periódico, pero filo, dijémoslo así. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que como me tienen que sumar 1, W2 sería 0,05, ¿sí? Ya. Ahora podríamos rápidamente comprobar si es que efectivamente estos pesos por sus retornos me va a dar el retorno del mercado, que es de 12. Entonces sería W1, o sea, 0,5 por 12 más 0,05 por 11,25 más 0,45 por 19,5. Se me olvidó verlo como porcentaje, perdón. Sería 0,5 por 12 más 0,05 por 11,25 más 0,45 por 19,5. A ver, denme un segundo, parece que me equivoqué en alguna parte del cálculo. A ver acá. 6 más 0,5. Este sería 0,5 por 11,25 más 6. 12 menos eso, ya, ese está bien. Y acá sería 11,25 negativo, sería 19,5 menos 11,25. 8,25 está bien, sería 0,375 dividido en 8,25. Qué tonto. Al revés. Este era 0,045 periódico, lo voy a dejar así nomás. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser? Sería 1 menos 0,5 menos 0,045. Este sería 0,455. Perdón, ahí me equivoqué. Y ahora sí nos debería dar. Entonces sería 0. Por eso es bueno, después de encontrar estos pesos, siempre verificar si es que efectivamente me da el retorno que yo quiero. Porque así, si es que nos equivocamos, podemos corregir el problema, ¿sí? Sería 0,5 por el retorno del primero, que es 12, más 0,455 por el retorno del segundo, más 0,045 por el retorno del tercero. Y si ahora me da 11,999, es 12%, ¿cierto? Entonces determinamos correctamente el portafolio, ¿sí? Y con eso resolvimos el problema. Si un cliente le pide que diseñe una cartera, 3 acciones, replique rentabilidad de mercado sin venta corta. Ya. Entonces con eso resolvimos el problema. Vi que estaban viendo renta fija, entonces la próxima ayudantía, no sé cuándo tengan la prueba, yo creo que les voy a adelantar eventualmente la próxima ayudantía y voy a hacer conceptos de renta fija y empezar con tablas de pagos de bonos y qué sé yo, para que también estén preparados bien para la prueba. ¿Ya? Entonces, eso, nos vemos pronto. Les voy a subir pronto una clase.